Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Teorías sobre el cerebro y la mente. Podemos decir que en filosofía de la mente, en la neurociencia y en otras disciplinas que tratan las cuestiones relativas al cerebro y la mente, se pueden distinguir tres grupos de teorías. Por una parte están las teorías monistas, que consideran que mente y cerebro pueden ser identificados de forma evidente y clara. Y también existe otro grupo de teorías, el segundo grupo, que serían las que consideran que tanto mente como cerebro son realidades distintas y son el dualismo en relación con la mente y el cerebro. Y por último hay pues otra serie de explicaciones que consideran que hay que ir más allá de las explicaciones monistas y dualistas o monistas o dualistas en relación con el problema mente-cerebro. Voy a empezar a explicar algunos rasgos fundamentales de estas teorías. En primer lugar están las denominadas teorías monistas o sobre la identidad. Por ejemplo, está el monismo de lo mental, que considera que el cerebro se limita a obedecer las órdenes de la mente y que también es afirmado, por ejemplo, por la psicología racional. Por otra parte, el monismo de la materia considera o estima que los procesos mentales se explican por su base material, que indudablemente está localizada en el cerebro, en los 80.000 o 100.000 millones de neuronas que, según dicen los expertos, tiene el cerebro aproximadamente. Ciertamente, otra teoría monista importante es el reduccionismo fisicalista, que establece que los procesos mentales se reducen a procesos físicos o neurofisiológicos. Es lo que se denomina también el reduccionismo fisicalista y que está afirmado por filósofos de la talla de Rudolf Carnap, Ferrater Mora, Feyerabend, etc. Este reduccionismo fisicalista puede dar lugar indudablemente a lo que se puede denominar como monismo cibernético, que supone la elaboración de planteamientos cibernéticos que consideren o valoren los impulsos que la relación con el mundo envía al cerebro. O dicho de otra manera, sería la elaboración o el elaborar cinéticamente los impulsos que la relación con el mundo envía al cerebro. Ciertamente, dentro del monismo también podemos considerar pues el materialismo emergentista, que es un tipo de monismo que establece, por parte de investigadores como por ejemplo y filósofos y científicos como Mario Bunge y otros, que considera que lo mental no se reduce en realidad a lo físico, pero sí que emerge o surge, podríamos decir, de lo físico. En este sentido, la novedad del sistema cerebral es indudablemente la plasticidad, y es también, por otra parte, una aptitud para la autoprogramación y la autoorganización de la mente, y esto pues está dentro de los planteamientos del materialismo emergentista. Incuestionablemente todo esto pues es matizable, discutible. Yo considero que en gran medida tienen razón los planteamientos monistas, fundamentalmente porque hoy sabemos que los pensamientos, las ideas surgen de la actividad electroquímica del cerebro, de las neuronas, de las conexiones neuronales, de la sinapsis, etc. Y en ese sentido el monismo puede ser reafirmado en su validez. De todas maneras, en el problema mente-cerebro también conviene poner de relieve que existen diferentes tipos de dualismo, como por ejemplo el dualismo filosófico, que ya surge en la antigüedad griega, con Platón, por ejemplo, cuando establece que hay pues el mundo inteligible, el mundo de las ideas y el mundo sensible, es un dualismo también ontológico. El neoplatonismo, que sigue la senda de Platón, y ya por ejemplo en Aristóteles con el hilemorfismo, materia y forma, la sustancia segunda entendida como forma, etc. Y ya en la modernidad, con Descartes y su racionalismo, pues podemos hablar de la res cogitans o cosa pensante o sustancia pensante, y la res extensa, sustancia extensa, que es el dualismo establecido por el racionalismo, podríamos decir espiritualista, de Descartes. Posteriormente, por supuesto, ya por ejemplo en el siglo XIX, podemos reseñar la existencia del dualismo latente, como si el alma fuera pues una función, una dimensión del cuerpo. Lo que sucede es que incluso científicos de la categoría de Ramón y Cajal y de Flechsig
por ejemplo, admitieron la existencia del alma, pero lo que está claro es que hacen ciencia del cerebro, como si el alma en realidad no existiera. Y esto pues hay que ponerlo bien de relieve. Ciertamente dentro de los dualismos se puede también hablar del dualismo interaccionista, que en realidad es la tesis defendida por el neurofisiólogo Eccles, nacido en 1903, y que establece también o afirma que la vida humana es el resultado de la cooperación de dos elementos, que pueden ser denominados el yo mismo y su cerebro. Por lo tanto, pues mente y cerebro son dos realidades distintas. Podríamos decir que el surgimiento de los pensamientos tiene una base electroquímica, pero luego los propios pensamientos se combinan entre sí y dan lugar a otra serie de procesos mentales más complejos, podríamos decir, etcétera. Esto podría ser reinterpretado de innumerables maneras, por otra parte, también. Ciertamente podemos pensar que más allá del monismo y el dualismo existen otras interpretaciones de la actividad mental y cerebral, y una de ellas es, por ejemplo, el interaccionismo emergentista, que supera las teorías anteriores y que establece, según lo que dice Karl Popper, que podemos hablar de un interaccionismo emergentista en el sentido de que existen dos ámbitos de realidad, según Popper, lo mental y lo físico propio del cerebro. Pero por otra parte, esto también tiene unas consecuencias en que existen tres mundos o tres modos de la realidad o del mundo, según Popper, que son, como es bien sabido, el mundo 1, que es el mundo físico observable, el mundo 2, el mundo de los fenómenos mentales, podríamos decir, y el mundo 3, que es el mundo de los productos de la mente o de los productos culturales creados por la mente humana. En este sentido, pues es otra forma de entender los procesos mentales y cerebrales. Ciertamente, también cabe destacar que hay otra forma de entender la relación entre mente y cerebro, que es la de Pedro Laín Entralgo en su planteamiento acerca de estas cuestiones, y que él establece que es el estructurismo. El estructurismo parte de la idea de que hay una estructura en el cerebro y que el concepto de estructura para Laín Entralgo es más apropiado o es más adecuado que el de emergencia para describir la relación entre lo físico y lo mental. Y también insiste Laín Entralgo en que el cerebro es una estructura absolutamente dinámica, cambiante, plástica, y esto pues ha sido avalado por los últimos descubrimientos de la neurociencia. Efectivamente, surgen nuevas neuronas, incluso en personas ya adultas, mayores, en alguna parte del cerebro. Ciertamente, en relación con la actividad del cerebro, pues para Laín Entralgo y para otros investigadores es evidente que hay una función regional del cerebro o por zonas, y otras actividades del cerebro que están reguladas o están producidas por el conjunto del cerebro. En este sentido, las investigaciones de la neurociencia, de la medicina, lo están reafirmando constantemente, continuamente, a través de aparatos electrónicos, de sistemas de resonancia magnética y otros sistemas de investigación sobre el cerebro, que confirman pues estos planteamientos ya pues realmente filosóficos o científicos por parte pues de Laín Entralgo y de otros investigadores, filósofos, científicos, etc. Indudablemente se puede decir que existe el sujeto y existe la conciencia. Y dentro de este apartado podríamos decir que hay como tres formas de conciencia fundamentales para entender de una manera más amplia y más adecuada lo que es la actividad mental y cerebral. Podríamos decir que hay una conciencia bioquímica de la individualidad. Aunque yo creo que este concepto podría ser algo discutible, porque podemos pensar que esta conciencia bioquímica de cada ser individual o de la individualidad ya la tiene, por ejemplo, un ser tan simple como la ameba. Pero habría que averiguar si la ameba tiene alguna forma de detectar químicamente o eléctricamente esa individualidad, lo cual me parece que es extremadamente complicado de conseguir. Por lo tanto, en esta conciencia bioquímica de la individualidad, pues no estoy totalmente convencido de que sea posible identificarla en animales muy simples como la ameba, o en organismos tan simples como la ameba, podríamos decir. En cambio, existe la denominada conciencia neural de la individualidad
propia ya de animales mucho más evolucionados, como por ejemplo el chimpancé, y en este sentido es algo indudable. Y que pues yo creo que también es compartida por los seres humanos en cierto sentido. Y por último está la conciencia neural de la personalidad, que es la específica y propia de los seres humanos sin ninguna duda, y que es la que supone procesos elevados de autoconciencia, de suposición, de abstracciones, etcétera, etcétera, y que es lo que da pues esa versatilidad a la mente humana, esa capacidad de invención, esa capacidad de entendimiento, de resolución de problemas, de invenciones, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando y Hablando de Filosofía de México. Y por último decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.